podría ser, vamos a ver, aquí está. Podría ser con lápiz y papel y calculadora. No sé si miran mi Excel. Sí, No sé licenciada. qué tal me escuchan porque aquí está bastante fuerte la lluvia. Bueno, vamos a iniciar la noche de hoy con el método de las horas trabajadas u horas de funcionamiento. Este método de depreciación se parece bastante al método anterior que vimos, que es el de las unidades producidas o de las piezas producidas. Es bastante similar. De hecho, tiene la misma cantidad de columnas, las 5 columnas, y la diferencia, diría yo, es que el título de la segunda columna ya no dice unidades o piezas a producir, sino que dice horas. Entonces yo creo que sería la única diferencia. La operatoria va a ser bastante parecida. Y me voy a ir hacia arriba a buscar toda la información que necesito, porque la información la tengo al inicio de mi hoja electrónica, a buscar la información que necesito para aplicar este método de las horas trabajadas. Entonces, resulta que ya se tiene que contar con una planificación con respecto a la cantidad de tiempo que va a estar trabajando una máquina, precisamente a lo largo de estos 5 años de vida útil. Entonces, no sé si logran ver mi cursor, pero acá en el inciso D, yo estoy moviendo mi cursor. No sé si se logra ver esa crucita, pero lo que quiero hacer ver es que tenemos ya una información sobre las horas que va a estar trabajando la máquina. Esta es ya una planificación que se tiene. Por ejemplo, dice que el año 1, 15.500 horas va a estar funcionando la máquina. El año 2, 13.900 horas va a estar funcionando la máquina. El año 3 van a ser 12.300 horas. El año 4 serán 9.500 horas. Y el año 5 serán 8.800 horas de funcionamiento. Entonces, lo que quiero hacer ver acá es que ya se tiene que contar con una planificación, así como en el método anterior, en el de las unidades producidas. Ya contamos con una planificación con respecto a cuántas unidades se van a estar fabricando cada año. Lo que nos explica el numeral, el inciso C, pues de igual manera en el inciso D hay una explicación con respecto a ese tiempo en horas que estará funcionando la máquina. Claro, esto tiene que ir muy de la mano con ese presupuesto de producción que tenga establecido la empresa, ¿verdad? Obviamente, eh, las horas que esté funcionando la máquina tienen que ser horas, o sea, tiene que ser un tiempo congruente con toda esa planificación que se va a estar considerando de lo que es la producción, ¿verdad? Para los próximos 5 años. O sea, no puede ser información aislada, no podemos disponer que, bueno, se nos ocurre, por ejemplo, se nos ocurre que el primer año la máquina podría funcionar 15.500 horas. No, no tiene que ser resultado de una ocurrencia, tiene que ser algo que vaya muy de la mano con todo lo que se tenga planificado en el área de producción de la empresa. Así que vamos a tomar nota de esas horas, de esa cantidad de horas, y vamos a ir nuevamente hacia abajo a trabajar esta tabla. Y lo primero que hacemos es algo muy similar a lo realizado en el método anterior con las unidades producidas. Y es que tenemos que calcular una depreciación por hora.
Así como en el método anterior calculábamos una depreciación por unidad o por pieza y decíamos, bueno, cada vez que la máquina fabrica una pieza o una unidad de producto, pues se deprecia tanto dinero. Acá lo mismo, solo que con respecto al tiempo, es decir, cuál va a ser la depreciación por hora. A eso queremos llegar ahorita. Y eso lo calculamos antes de comenzar a trabajar nuestra tabla. Entonces, el valor depreciable, como ustedes muy bien lo saben, el valor depreciable es esa cantidad que al final de cuentas, pues va a resultar siendo la cantidad total por la cual se va a depreciar la máquina, los 295,450 quetzales. Ese es el valor depreciable. La cantidad de horas que va a tener de vida útil la máquina, bueno, lo vamos a ir a buscar nuevamente hacia arriba. Acá dice, su capacidad de producción total es de 8,000 unidades o 60,000 horas. No sé si logran ver mi cursor, que estoy tratando de señalar con mi cursor, en donde dice que la máquina puede llegar a funcionar 60,000 horas, es decir, tiene 5 años de vida útil, lo que equivale también a 60,000 horas de trabajo. Así que voy a regresar nuevamente hacia abajo, disculpen que los tengo de un lado a otro, y voy a colocar aquí en horas de vida útil la cantidad de 60,000. Entonces, voy a hacer una división. 295,450 quetzales entre 60,000 horas y eso me da 4.92416 periódico. Mi recomendación es que esta cantidad yo la trabaje siempre con todos los decimales. Esa es mi recomendación, que siempre tomen en consideración absolutamente todos los decimales. Si no lo hacen de esa forma, no les va a cuadrar, no les va a coincidir, no les va a llevar a buen término la tabla, o sea, no van a lograr hacer bien las cosas si no están tomando en cuenta todos los decimales de la depreciación por hora. Es muy similar a lo que hicimos en el método anterior. Aquí arribita, ustedes se recuerdan, la depreciación por unidad nos salió en 36.931250. Entonces yo les recomendaba que usaran esa cantidad de esa manera, con esos 6 decimales que les salieron. Entonces, así se hizo toda la tabla considerando la depreciación por unidad con todos los decimales. Y de igual manera acá, con el método de las horas trabajadas, hay que tomar en cuenta esta depreciación por hora con todos sus decimales. Entonces voy a comenzar ahorita con el año 0 y el año 0 tendría únicamente en la columna de valor en libros la cantidad de 311,000 quetzales. Ustedes saben muy bien que estos 311,000 quetzales se conforman por el costo de adquisición de la máquina. Este costo es específicamente de 300,000 quetzales, más 11,000 quetzales que tendría que desembolsar la empresa por que instalen la máquina. Es decir, serían gastos de instalación por 11,000 quetzales y podemos sumarlos para trabajar un solo valor de adquisición de la máquina por 311,000 quetzales y ese sería nuestro valor en libros. Y ahora sí, vamos a comenzar con el primer año
Y el primer año dice en la instrucción que nos dieron que se tiene contemplado 15.500 horas de funcionamiento. Esta información yo no la puedo saber, yo no la puedo calcular. De hecho, me la tienen que dar, me la tienen que proporcionar, me tienen que indicar cuántas horas se tiene planificado que funcione la máquina cada año. Eh, tal vez yo podría calcularla, pero siempre y cuando me den la información necesaria para que yo la calcule, ¿verdad? Se me ocurre, por ejemplo, se me ocurre que me podrían indicar que de las 60.000 horas que la máquina podría funcionar en total a lo largo de los 5 años, tal vez, por decir algo, un 10%, un 15%, un 20% de esas horas serían las que tendría que estar funcionando un primer año. Si me dan la información de esa manera, por ejemplo, que yo pudiera estar aplicando porcentajes para saber entonces la cantidad de horas que le corresponderían a cada año, pues sí, ahí sí podría yo determinarlo, ¿verdad? De una manera sí o una manera similar a esa podría determinarlo, pero de otra manera no puedo. Yo tendría que esperar a que me den la información de las horas de funcionamiento contempladas para cada año. Eh, entonces acá lo que yo puedo hacer es una multiplicación. 15.500 horas por la depreciación por hora de 4.92416 periódico. Miren, yo no me opongo si ustedes quieren insertar aquí otra columna. Si ustedes piensan que es mejor, que es más fácil, que lo entienden de una manera mucho más clara, pues por mí está perfecto. ¿A qué me refiero? Que entre la columna C y la columna D, ustedes coloquen una columna que se titule, por ejemplo, depreciación por hora, ¿verdad? Con esos 4.92416 periódico. Entonces, algunos me dicen, yo prefiero tener esa depreciación por hora dentro de la tabla porque está más fácil hacer las multiplicaciones así. Entonces, no hay ningún problema, por mí está bien. De esa forma, entonces la tabla no tendría 5 columnas, sino que tendría 6. Pues está bien, si eso les ayuda, yo no me opongo. Entonces, la depreciación para un primer año sería de 76.324 quetzales con 58 centavos. Y obviamente, como sería solo un año, el que llevaríamos hasta el momento de depreciación de la máquina, pues la depreciación acumulada vuelve a ser la misma cifra de la depreciación anual de 76.324,58. El valor en libros, después de un año completo de funcionamiento, quedaría en 234.675.42. Vamos al segundo año. También ya está establecido que en un segundo año la máquina va a funcionar 13.900 horas. Bueno, acá es curioso el hecho de que como que a la máquina se le va a poner a trabajar más intensamente el primer año que el segundo, ¿verdad? Y yo creo que tiene lógica, porque si el activo es nuevo, pues obviamente los primeros meses o el primer año va a tener una exigencia mayor por parte de la fábrica, ¿verdad? Eso no es extraño que tenga más horas de funcionamiento un primer año que un segundo. Entonces, vamos a hacer nuevamente el cálculo de la depreciación anual
multiplicando las 13.900 horas por 4.92416 periódico y serían 68.445.92 de depreciación anual para llegar a una depreciación acumulada de 144.770 quetzales con 50 centavos. El valor en libros estaría en 166.229.50. Les quiero preguntar, por favor, ¿cuál es la cantidad de horas previstas para el tercer año? 12.300. 12.300. Perfecto, gracias. Por lo tanto, sigue en descenso, ¿verdad? Es interesante que como que a la máquina se le va a exigir más los primeros años y conforme va pasando el tiempo, como que son menos las horas de trabajo que tendría la máquina. Entonces, 60.567.25, 205.337.75 de depreciación acumulada y el valor en libros ya después de 3 años de estar funcionando, la máquina pues estaría en 105.662.25. Bueno, me voy a trabajar ahora el renglón del cuarto año. ¿Cuántas horas tenemos planificado? 9.500. Perfecto, gracias. Sigue en descenso la cantidad de trabajo de la máquina. Ok. No es que siempre vaya a ser de esta manera, pero generalmente sí. Generalmente como que sí se puede observar que el activo fijo tiene un funcionamiento más intenso los primeros años. Lo mismo sucede con el método de las unidades producidas. Los primeros años vemos una mayor cantidad de productos fabricados que en los últimos, ¿verdad? Así que serían 46.779.58 de depreciación del cuarto año, 252.117.33 de depreciación acumulada y finalmente me queda un valor en libros después de 4 años de 58.882.67. Para el quinto año, me parece que ya solamente quedarían 8.800 horas. De hecho, yo aconsejo que ustedes hagan acá una sumatoria para estar realmente seguros de que esto les cuadra o les coincide con la cantidad de tiempo que se les informa en un inicio. Es decir, tiene que tener sentido, tiene que tener relación con la información que les proporcionen sobre la cantidad de horas en total que según el fabricante puede estar funcionando bien la máquina. Entonces, pues esto sí tiene que coincidir con 60.000 horas, ¿verdad? Eso es lo lógico. Y pues ahora solo nos restaría multiplicar esas 8.800 horas por el 4.92416 periódico. Serían 43.332.67 y eso sería de depreciación y de depreciación acumulada, pues no sé si les parece conocido este resultado de 295.450 quetzales, ¿verdad? Yo creo que sí les parece conocido. Es precisamente el valor depreciable. Eso tiene que coincidir.
para finalmente llegar a un valor en libros de 15.550 quetzales que efectivamente desde un inicio se ha estado contemplando como valor residual. Así que la operatoria en este método yo diría que es exactamente igual a la del método anterior, al de las unidades producidas. Y no sé si hay alguna pregunta. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿puede poner en la F del año del segundo año? Es que no me salió el mismo monto. Ok, estamos hablando de la columna de valor en libros. Ajá, valor en libros, sí. La de abajo. Ok, Así. usted tendría siempre que tomar el valor en libros del año Perfecto. anterior Ajá. y restarle el valor de la depreciación de ese año específico. Entonces, por ejemplo, yo digo en el año 1, 311,000 quetzales, que es el costo de adquisición de la máquina más sus gastos de instalación menos los 76,324,5, y eso me da 234,675,42. De igual manera, para el año 2, nuevamente jalo el valor en libros del año anterior, en este caso sería el del año 1, y le resto la depreciación del año 2 de 68,445,92, y así llego a los 166,229,50. Lo que tiene usted que ir restando siempre es el valor de la depreciación anual. Sí, lo estaba haciendo mal. Ok, ya entendí. Gracias, licenciada. Para servirle. ¿Alguien más? Si alguien no me puede Sí, licenciada. hablar, me puede escribir en el chat. Dígame. Fíjese que yo hice esa resta que acaba de hacer usted, pero yo le resté la depreciación acumulada, igual me cuadró y me salieron los mismos resultados. Ya lo hice mal, ¿verdad? Porque esa es la depreciación anual, pero yo en lugar de restar el anual, le restaba al valor en libros de 311,000 la depreciación acumulada y me cuadró, me dio los mismos datos de valores en libros, ¿va? Me parece curioso que usted diga que le daba igual. ¿En dónde le daría igual? Exactamente. En la columna, es que en la columna F, que se llama valor en libros, no creo que le diera igual. Por ejemplo, si yo estoy ubicada en el año, bueno, le daría igual solo en el año 1, pero ya en el año 2, si yo estoy ubicada en el renglón del año 2, tomo mi valor en libros de 234,675,42 y le resto los 144,770,50 de depreciación acumulada, lo cual no estaría correcto, pues ahí sí me cambia todo, imagínese. Dice que yo le resté a los 311,000, le fui restando, digamos, la depreciación acumulada, 76,324, la primera, ante el primer año. De ahí me daba esta cantidad, 234,675. De ahí 311,000 agarré otra vez y le resté 144,770,50. Ya entendí, Ajá, ya entendí. sí, pero ahorita pues vi que era anual. Usted, Ajá. usted no está tomando el valor en libros del año anterior, sino que usted siempre se está basando en el costo total de adquisición del activo, es decir, usted se está basando siempre en los 311,000 quetzales. Así es, y pues me dio las mismas Sí, cantidades. así sí. Ajá. Ok. Así sí le va a dar igual. Así siempre le va a dar igual. Por ejemplo, si yo estoy ubicada en el renglón del tercer año y necesito, vamos a suponer que yo necesito mi valor en libros del tercer año. Yo puedo tomar los 311,000 quetzales porque me voy hasta el inicio, hasta el año 0,
a ver cuál era el costo de adquisición total. Y le resto la depreciación acumulada de 205.337.75 de ese año 3. Y entonces efectivamente me daría el valor en libros de 105.662.25. Tiene razón, se puede hacer así. Pero si lo va a hacer así, usted nunca tiene que olvidarse de que, o sea, nunca tiene que tomar otra cifra de valor en libros, sino solamente 311,000 quetzales. O sea, no tiene que olvidarse de que siempre 311,000 quetzales va a ser su cifra a la que le va a estar restando la depreciación acumulada de cada año. Sí lo puede hacer así, pero hay que ser muy cuidadoso de que siempre tome su costo original, digámoslo así, su costo inicial de 311,000 en este caso. Ah, bueno, pero igual lo voy a hacer como con la apreciación anual. Sí, bueno, sí, la verdad es que todo está en que usted no se vaya a confundir, ¿verdad? Que usted no vaya a confundir ahí qué valores son los que tiene que tomar en cuenta. Entonces, Está bien, yo, licenciada. yo diría que sea muy cuidadoso. Gracias, licenciada. Ok. No sé si hay algún comentario o pregunta en el chat. Tal vez, Hafner, me puedes auxiliar si acaso hubiese algo escrito en el chat. Bueno, si De no, pues momento no, continuemos. licenciada. Gracias, Hafner. Buenas noches. Perdón que a veces se me olvida saludarte. Bueno, vamos a continuar con este otro método. Este es el último. Es el de la tasa doble decreciente o también se le llama doble tasa decreciente. Para este método, sí van a encontrar ustedes 6 columnas, pero yo diría que también, al igual que en los métodos que vimos anteriormente, por lo menos en los últimos 2, hay que hacer algunos cálculos fuera de la tabla para entonces ya poder proceder a hacer la tabla. Entonces, estos cálculos vienen siendo la aplicación de 2 fórmulas. La primera es la determinación de la depreciación. Dice acá que la depreciación es igual a C dividido N. Se los voy a enmarcar acá. Esta sería como la primera fórmula que se tiene que considerar. La fórmula que nos permite, vamos a poner aquí, para hallar la depreciación. La depreciación anual. Entonces, D significa depreciación, C significa costo total y N significa número de años. Serían los años de vida útil del activo. Entonces, en el caso de esta máquina, lo que está sucediendo es que, bueno, mi C van a ser los 311,000 quetzales. Fíjense que lo primero que me tengo que poner a calcular es, entonces, es la D de dedo, que significa depreciación. Para eso solo necesito 2 valores. Necesito C y necesito N. O sea, necesito 2 variables, mejor dicho. Necesito C, que es costo total, y necesito N, que es número de años. Entonces, prácticamente, la aplicación de esta fórmula que les tengo con un fondo de color verde, pues la estoy trabajando aquí, prácticamente está aquí.
Y lo que sucede es que mi costo total van a ser los 311,000 quetzales. Estoy hablando de 300,000 quetzales que cuesta la máquina más 11,000 quetzales por gastos de instalación. Eso hace 311,000 quetzales. Yo a esos 311,000 quetzales, que es mi C, los tendría que dividir entre N, que son 5. Son 5 años de vida útil. Si ustedes observan bien, precisamente yo estoy haciendo lo que dice la fórmula. Estoy dividiendo C entre N. Es decir, estoy dividiendo 311,000 quetzales entre 5. Al hacer esa división, lo que obtengo es el resultado de la depreciación, es decir, la D, con un resultado de 62,200 quetzales. Allí ya obtuve mi depreciación anual de 62,200 quetzales. Entonces, esa es la primera fórmula que yo aplico. No sé si hay alguna duda con esa fórmula. Tengan muy en cuenta que ese costo total está pues tal cual sin restarle valor residual. O sea, yo estoy colocando 311,000 quetzales como valor de C. No estoy colocando los 295,000, 450, me parece que eran los a lo que le llamábamos valor depreciable. No, son los 311,000 quetzales. Ahora, el segundo paso es hacer esto que está aquí a mi derecha. Es otra fórmula, es una segunda fórmula que creo que la puedo colocar tal vez en amarillo. Y esta es la fórmula para la doble tasa, porque así se llama el método. El método se llama doble tasa, método de la doble tasa o tasa doble. Entonces, yo la puedo nombrar así a esta fórmula que dice que es que la T es igual a la tasa. De hecho, es una tasa doble o doble tasa. Entonces, la encuentro haciendo la división de D entre C y a ese resultado lo multiplico por 2. Ese 2 siempre va a ser una constante. Ese 2 no va a cambiar. Entonces, esto significa que primero tengo que tener calculada mi D. Y ahorita pues yo ya sé que mi D es de 62,200 quetzales. Entonces, aquí tal vez voy a poner entre paréntesis para darme a entender de una mejor manera que cuando yo hablo de depreciación anual estoy hablando de la D. Cuando yo hablo de la vida útil en años, pues precisamente estoy hablando de la N, ¿verdad? Y ese costo total que voy a considerar sin restar el valor residual, pues viene siendo mi C, ¿verdad? Entonces, para poder aplicar esa fórmula, esa segunda fórmula que tengo con color, yo tengo que comenzar dividiendo D entre C. Fíjense, dividiendo D entre C. Esto significa que la D, que es mi depreciación anual de 62,200 quetzales, la divido entre C, cuyo valor es de 311,000 quetzales. Entonces, al dividir D entre C,
lo que estoy obteniendo es mi tasa. Algunos me podrían decir, sale 0.20, está bien. O lo que es igual un 20%, no hay ningún problema. Si ya lo tienen con un formato de porcentajes, la celda, pues les va a salir un 20%, si no, pues les va a salir 0.20. Pero ese 0.20 o 20% podríamos decir que es una tasa simple, que no es la que vamos a usar, sino que nosotros estamos buscando una tasa doble o doble tasa. Entonces, mi recomendación es que pues terminemos de aplicar la fórmula que dice que hay que dividir D entre C, pero ese resultado hay que multiplicarlo por 2. Entonces ya no sería punto 20 al final, sino que sería punto 40, ¿verdad? Entonces para poder aplicar esa fórmula que yo tengo en color amarillo a mi derecha, pues es que estoy haciendo estas operaciones de aquí. Primero obtuve el 20% dividiendo 62.200 entre 311.000 y finalmente ese resultado de 20% lo multiplico por 2 y llego al 40%. No sé si me di a entender, me disculpo si se siente un poquito desordenado, pero primero aplico la fórmula para hallar la depreciación, lo cual tengo calculado en color verde. Y después aplico la fórmula para hallar la doble tasa, lo cual tengo calculado con un fondo de color amarillo. Entonces ya siendo así, pues procedo a trabajar mi tabla. Ok, entonces ya me voy hacia arriba. No sé si hay alguna duda. Sí, disculpe, ¿cómo sacó el 20%? Eso no lo entendí. Sí, claro, fíjese que el 20% lo obtengo precisamente de hacer esto que está aquí, que dice que T es igual a D entre C. Entonces, D entre C es prácticamente dividir mi depreciación, porque D es depreciación, entonces 62.200 lo divido entre C, que son 311.000, y 62.200 entre 311.000, lo que me da es un 20%. Tiene lógica porque si para llegar a los 62.200 utilicé 5 años, o sea, dividí entre 5 los 311.000, obviamente la tasa que me va a resultar es de un 20%, ¿verdad? Esa es la tasa que se relaciona con 5 años. Entonces, haciendo esta división que le digo, llego al 20% y finalmente ya solo es de multiplicar el 20% por 2 para llegar al 40% que se obtiene precisamente al terminar de aplicar esta fórmula, ¿verdad? Que dice que T es igual a D entre C por 2. Gracias, licenciado. Ok, de acuerdo. Entonces ahora me voy hacia arriba a realizar toda la tabla que la tengo a 6 columnas. Nuevamente voy a colocar mis años. Puedo colocar mis 5 años de una sola vez. Y voy a comenzar con mi año 0. Ustedes saben que con el año 0 pues no se coloca ninguna información en el renglón más que los 311.000 quetzales de valor en libros. Acá voy a colocar 311.000 quetzales de valor en libros.
De hecho, pues así lo hice también en los métodos anteriores. Inicio con los 311,000 quetzales. Cuando digo año cero es el momento actual en el cual estoy adquiriendo el activo fijo. Entonces, voy a colocar ahora la información que necesito para el año 1. Con respecto al año 1, aquí es en donde voy a colocar algo que muchos van a sorprenderse. Uy, se me quiso ir la luz. Fíjense que hay quienes se sorprenden que acá yo voy a arrancar considerando 311,000 quetzales como valor o costo no depreciado. Fíjense qué curioso, mi valor o costo no depreciado van a ser 311,000 quetzales. No es el valor depreciable de 295,450 quetzales el que voy a tomar en consideración. No, son 311,000 quetzales, a lo cual hay que aplicarle el 40% de tasa que obtuve aquí abajo. Ese 40% es el que voy a estar aplicando constantemente para obtener mi depreciación anual. Entonces, la depreciación anual resultaría de que a 311,000 quetzales le apliquemos el 40%. Ya no es el 20%, es el 40%. Y eso me da 124,400 quetzales. Les quiero comentar que este método es el que más depreciación le estaría cargando al primer año de funcionamiento del activo fijo. No hay otro método, en este mismo ejemplo, no hay otro método en el cual ustedes vean esta cantidad de depreciación para un primer año. 124,400 quetzales es una cantidad fuerte de depreciación para un primer año para esta máquina. Y pues la depreciación acumulada serían los mismos 124,400 porque solo habría transcurrido un año. Mi valor en libros sería de, voy a cortar un poquito la columna. Me gustaría que me saliera en una sola pantalla. Vamos a ver. Ahí está. 311,000 quetzales menos 124,400 de depreciación anual, 186,600 quetzales de valor en libros al finalizar el primer año. Ahora, ¿qué va a pasar en el segundo año? Fíjense qué curioso. Voy a tomar esos mismos 186,600 de valor en libros, con que finalizo el primer año, como mi costo no depreciado, sobre lo cual voy a aplicar la tasa del 40% para obtener mi depreciación del segundo año. Es decir, mi depreciación del segundo año resulta de que a 186,600 le aplique el 40%. Eso me da 74,640 quetzales. La depreciación acumulada sería de que a los 124,400 que traigo, le agrego los 74,640 que acabo de cargar de depreciación y entonces ya acumularía 199,040 quetzales de depreciación acumulada. Y mi valor en libros, pues, es de tomar el valor en libros anterior de 186,600 y restarle la depreciación del segundo año, que es por 74,640 quetzales.
Así que estaría terminando este segundo año con un valor en libros de 111,960 quetzales. No sé si hasta acá habrá alguna duda. Mucho ojo con la cantidad sobre la cual aplicamos la tasa del 40%. Prácticamente es el valor en libros, ¿verdad? Si yo me ubico en el renglón del tercer año, ustedes se van a dar cuenta que estoy considerando como base de cálculo 111,960, es decir, el valor en libros del año 2 o que me queda en el año 2. A esos 111,960 le voy a aplicar la tasa del 40% para obtener mi depreciación de la columna E. 44,784. Mi depreciación acumulada sería entonces de 243,824 y mi valor en libros quedaría en 67,176 quetzales. ¿Una duda hasta acá? Ok. En los últimos dos renglones les anticipo desde ya que van a haber cambios. Los renglones 4 y 5 los vamos a seguir calculando igual, pero al final del ejercicio vamos a hacer ajustes. Vamos a hacer un ajuste en el renglón del cuarto año y vamos a hacer un ajuste en el renglón del quinto año. Ya les voy a explicar por qué. Por el momento seguimos haciéndolo todo como lo venimos haciendo hasta ahora. Comienzo el año 4 con una base de 67,176, a lo cual le tendría yo que calcular el 40%. Eso me da 26,870,40 de depreciación anual. Esta cantidad va a variar, la vamos a ajustar dentro de un ratito. Ya les voy a decir por qué, solo quiero que estén muy atentos, muy al pendiente de lo que va a ocurrir. La depreciación acumulada sería pues de 270,694,40 y mi valor en libros sería de 40,305,60. En el año 5, esos 40,305,60 serían mi base para aplicar el 40% para hallar la depreciación que se coloca en la columna E. También va a sufrir cambio. Esos 16,122,24 que ven de depreciación del año 5 no se va a quedar con esa cantidad. Vamos a hacer un ajustito y ya les voy a explicar por qué. Al finalizar la tabla, está quedando un valor en libros de 24,183,36, que para empezar, pues ni siquiera es el valor en libros con el que siempre nos ha quedado los demás cuadros, aplicando los otros métodos. Si ustedes se recuerdan bien, lo que nos ha quedado son 15,550 quetzales, ¿verdad? Ahora, este método en particular es un método que no tiene que presentar ningún valor en libros al finalizar la vida útil del activo. Tiene que quedar un valor en libros de 0. ¿Por qué? Por lo mismo que es un método de depreciación acelerada,
el cual procura que el activo fijo se deprecie de una manera muy intensiva, pues no es apropiado que se quede un valor residual o un valor de rescate al finalizar su vida útil. De hecho, pues tiene que quedar un valor de 0. Por eso, pues yo tampoco me esforzaría. Yo no me esforzaría porque nuevamente me quedan los 15,550 quetzales de valor en libros al final, porque tampoco es apropiado en este método dejar un valor en libros cuando se termina la vida útil del activo. Entonces, vamos a hacer un ajuste. Bueno, en realidad son 2 ajustes de la siguiente manera. Lo que nos está sobrando son 24,183,63. Esto es lo que nos está quedando de valor en libros. 24,183 quetzales con 36 centavos. Entonces, estos 24,183,36, ahí estamos. Los vamos a dividir entre 2, porque lo que vamos a hacer es que vamos a cargar la mitad de esta cifra como parte de la depreciación del año 4, de tal manera que la depreciación del año 4 ya no quedaría en 26,870,40, sino que va a quedar pues un poco más. Porque si yo divido 24,183,36 entre 2, me da 12,000 quetzales aproximadamente, 12,091,68. Esto se lo voy a agregar, me voy a venir acá al año 4 y al valor de la depreciación que me resulta del año 4 le voy a sumar así a mano, como lo ven, 12,091,68. Hay quienes no ajustan, lo quiero decir con mucha franqueza, hay quienes sí dejan el valor en libros, pero voy a aplicar un criterio de una bibliografía que tengo a la mano que se las voy a compartir, que precisamente me la estaban preguntando en la reunión anterior cuál es la bibliografía que estoy tomando de base. Entonces, según esa bibliografía, pues lo adecuado es no dejar valor en libros cuando se trata del método de la tasa doble decreciente. Así que mi depreciación del año 4 se va a convertir en 38,962,08 y ustedes se pueden dar cuenta que todavía no consigo llegar a un valor en libros de 0, porque todavía me falta hacer un ajuste en la depreciación del año 5. Entonces, a esta depreciación que me resulta del año 5, le voy a agregar precisamente la cantidad que todavía me está sobrando aquí. Esa sí la puedo ver directamente de esta casilla G72. Digo G72 porque estoy en la columna G, renglón 72. Entonces, es la cantidad de 16,928,35. Entonces, haciendo ese segundo ajuste, ya llego a 0. Y yo sé que se siente muy extraño, como me dijo alguien, bueno, se siente como que yo estoy forzando, como cuando uno quiere cuadrar a la fuerza, ¿verdad? Pero lo que uno pretende acá es
que me quede un valor en libro de cero, un valor en libros de cero después de 5 años de vida útil de la máquina. Y si ustedes observan mi depreciación anual, siempre la estoy conservando de una forma descendente, o sea, siempre la estoy calculando con valores que van en descenso. Entonces comienzo con 124,400 para un primer año, después tengo 74,640 de depreciación de un segundo año, 44,784 quetzales de depreciación para un tercer año, 38,962 quetzales con 8 centavos para un cuarto año y finalmente 28,213,92 de depreciación de un quinto año. Entonces, tengo un comportamiento descendente de la depreciación que se estaría registrando a lo largo de los 5 años y eso es lo que pretendo. Así que esta tabla de la tasa doble decreciente tiene dos ajustes que se hacen a mano, dos ajustes, uno en el año 4 y otro en el año 5. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Licenciada, disculpe, ¿de dónde salió los 12,091,68? Lo que pasa, sí, gracias por la pregunta. Que precisamente la cantidad que estoy colocándole de una manera agregada a la depreciación del año 4, ¿verdad? ¿De dónde salen? Bueno, lo que pasa es que le voy a contar. Voy a quitar el ajuste que hice acá y voy a quitar el ajuste que hice acá. Lo que pasa es que haciendo toda la operatoria de la tabla normalmente, a mí me resulta al final del año 5 un valor en libros de 24,183,36. Entonces, esos 24,183,36 los divido entre 2 para obtener una cantidad de 12,091,68, que sería como la primer cantidad que voy a ajustar. Es decir, yo estoy considerando como la mitad, primero que todo, estoy considerando la mitad de la cantidad que me está resultando de valor en libros total al final del quinto año. Estoy considerando la mitad de los 24,183, que son 12,091 quetzales. Y esos 12,091 quetzales se los voy a agregar a la depreciación del año 4. Entonces, de ahí salen los 12,091,68. Salen de que yo estoy en primer lugar considerando un 50% o una mitad de todo lo que me está aquí sobrando de valor en libros, de los 24,183,36, y esos 12,091 se los estoy agregando a la depreciación del año 4. Bueno, uno podría pensar entonces que haciendo esto, pues igual le voy a tener que volver a sumar 12,091,68 a la depreciación que calculé para el año 5. Pero no, porque ya para el año 5 yo tengo que poner la mirada en el valor en libros que me está quedando, que no 91, es de 16,928,35. Entonces ya tomo esta cantidad de 16,928,35 y se la agrego a
esa depreciación que ya tengo calculada para el año 5, que ya la tengo como que calculada automáticamente para el año 5. Entonces hago el ajuste acá, 16.928.35. Entonces así ya consigo llegar a un valor en libros de 0. Siempre Yo se va creo a, que esto, sí, dígame. perdón, siempre se va a llegar en valor en libros a ceros. Siempre que debe Sí, quedarse así. Ah, sí, ok. tiene que quedar un valor en libros de 0 y la única manera de que podemos lograr eso es haciendo ajustes. Ajustamos la depreciación del año 4 y ajustamos la depreciación del año 5. Sí tiene un comportamiento descendente. Si ustedes se pueden dar cuenta, la depreciación que está en la columna E, que de hecho pues tiene un comportamiento en el cual no vemos que, por ejemplo, la depreciación del año 4 me resulta mayor que la del año 3. No, ni tampoco la depreciación del año 5 me resulta mayor que la del año 4. No, sino que sí va siempre descendiente, o descendente, perdón, descendente el comportamiento, pero por si a ustedes se les dificulta un poco hacer esto a mano, tal vez pudieran apoyarse de una hoja electrónica para hacer sus cálculos y después ya pasarlo a mano, ¿verdad? Porque yo entiendo de que puede ser un poquito complicado estar haciendo los ajustes. La ventaja que tiene Excel es que automáticamente, como todo está formulado, automáticamente puedo ver, por ejemplo, en el año 5, automáticamente puedo ver la cantidad que tengo que ajustar, que es de 16.928,35. Entonces, Excel me ayuda a darme cuenta de cuál es la cifra que tengo que ajustar. Tal vez esa situación va a estar un poco complicada hacerla a mano, pero bueno, ustedes podrían apoyarse de una hoja electrónica también y después pasarlo a mano, ¿verdad? Pero sí, efectivamente tiene que quedar a 0 el valor en libros. Gracias, licenciada. Ok. Yo respeto mucho la opinión o el criterio que tienen otros colegas de dejar un valor en libros con este método, porque yo lo he visto que hay quienes dejan el valor en libros, pero vamos a utilizar el criterio de dejar un valor en libros de 0. Yo quisiera ya iniciar con el tema que precisamente es el que necesita que apliquemos todos estos métodos de depreciación. Lo que pasa es que los métodos de depreciación simplemente se tienen que conocer para aplicarlos después a otro tema. Entonces voy a comenzar como pues todavía me quedan unos 10 minutos más o menos u 11. Voy a aprovechar para comenzar con el tema del presupuesto de capital. El presupuesto de capital es el tema que ya engloba, por así decirlo, todos estos métodos de depreciaciones. Yo diría que es el primer gran tema de examen final, la presupuestación de capital. Y el objetivo es describir la importancia de las principales técnicas para evaluar el presupuesto de capital. Desde ya, por favor, les sugiero estudiar el capítulo 10 del libro de texto. Aprovecho también para contarte, Afner, que sí sería muy útil, sería muy útil una hoja de trabajo o una hoja de lectura, no recuerdo cómo les llamas tú, para que los estudiantes pudieran estudiar el contenido del capítulo 10, ¿verdad? Escudriñar ese capítulo 10
del libro de texto de finanzas corporativas, porque en ese capítulo 10 está el tema de la presupuestación de capital. Cuando hablamos de presupuesto de capital, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al análisis que se tiene que hacer para determinar la conveniencia de la adquisición de un activo fijo. Lo que sucede es que el adquirir un nuevo activo fijo para la empresa es una decisión que tiene que analizarse muy bien, es algo que se tiene que pensar muy detenidamente, se tiene que considerar porque para empezar, ustedes saben que los activos fijos pues son activos que tienen costos relevantes, tienen costos fuertes, porque por lo mismo que tienen una vigencia de largo plazo, ¿verdad? Una vigencia que va más allá de un año. Entonces, realmente no son poco costosos, sino que al contrario. Y hay que analizar muy bien si verdaderamente le conviene a la empresa hacer una inversión de este tipo, porque tiene que ir muy de la mano con la rentabilidad que podamos obtener precisamente de estos activos fijos. Si realmente va a ser una rentabilidad que satisfaga, que valga la pena para que nosotros consideremos de que sí es conveniente entonces hacer la compra de este activo fijo nuevo. Entonces, es una decisión que no es fácil de tomar porque hay que analizar detenidamente todas las cifras. Entonces, entre los elementos, quiero decirles que obviamente pues hay que tomar en consideración los gastos de capital propuestos. Hay que saber, por ejemplo, cuál va a ser ese costo de adquisición del activo con sus respectivos gastos de instalación. Ahí sí que tenemos que cuantificar todo ese desembolso y también de alguna manera compararlo con los beneficios que se vayan a estar obteniendo a lo largo de la vida útil del activo. En ese sentido, entonces conviene hacer cálculos de flujos de efectivo para darnos cuenta si esos beneficios, esas utilidades van a compensar realmente todo ese desembolso que tengamos que hacer. Y lo que sucede es que obviamente pues tiene que ir muy de la mano. Si vamos a comprar una nueva maquinaria para la fabricación de los productos, pues obviamente eso significa que la máquina nueva va a permitirnos fabricar más productos o productos de una mejor calidad y entonces eso va a repercutir en mejores ventas y ese incremento en ventas pues lo vamos a poder ver reflejado en esos flujos de efectivo, vamos a poder ver esos beneficios y eso nos va a permitir entonces tomar una decisión. Entonces, prácticamente el presupuesto de capital es una herramienta que utilizamos para la toma de decisiones. Y la decisión, pues, puede ser que se acepte o que se rechace la adquisición del activo fijo, ¿verdad? Porque dependiendo de todo lo que analicemos, vamos a llegar a la conclusión si verdaderamente conviene o no adquirir determinado activo fijo. Y si no conviene, pues entonces pensar en la adquisición de otro tipo de activo fijo, si es que verdaderamente pues se necesita sustituir el que se tiene. Entonces hay que tomar la decisión sobre la aceptación o el rechazo de un nuevo activo fijo para la empresa. Así que para esto pues se toman en cuenta varias técnicas. Están las técnicas de evaluación que son las no elaboradas. Algunos les llaman no sofisticadas, que viene siendo
un conjunto de técnicas, pues yo diría que son bastante sencillas de aplicar y que se conocen como técnicas de la evaluación financiera. Y por otro lado están las técnicas de evaluación elaboradas o sofisticadas que tal vez tienen un poquito más de complejidad y esas técnicas corresponden a una evaluación económica. Tanto las técnicas de evaluación financiera como las técnicas de evaluación económica las vamos a estar abordando en este tema de la presupuestación de capital. Yo me voy a quedar hasta acá porque es el punto en el que yo me quedé en la reunión anterior. Así que el día jueves ya entro de lleno a estas técnicas de evaluación y ustedes se van a dar cuenta de cómo es que de repente tenemos que hacer cálculo de depreciación. De repente resulta que hay que aplicar el método de las unidades producidas o el método de la línea recta o el método de la suma de los dígitos o el método de la doble tasa. Entonces hay que estar preparados para cualquier método que nos estén solicitando en este análisis. Yo les agradezco su atención.